Bienvenido de nuevo. Continuamos con la presentación del contenido del curso de Derecho Presupuestario orientado a oposiciones. En el vídeo anterior vimos el contenido de las secciones 1 a 4. En el presente vídeo vamos a tratar las secciones 5 a 7. La sección 5, estructura del presupuesto. La sección 6, las modificaciones presupuestarias. Y la sección 7, el ciclo presupuestario. Procedimiento de ejecución del presupuesto de gastos. En cuanto a la sección 5, estructura del presupuesto. Está compuesta por estos 7 temas. Como siempre, hay una clase de introducción y otra de conclusiones. En el tema 17 trataremos la estructura orgánica del presupuesto de gastos. Seguiremos este esquema, viendo la estructura orgánica del presupuesto de gastos y la estructura orgánica del presupuesto de ingresos. Pero nos centraremos sobre todo en la estructura orgánica del presupuesto de gastos, viendo todos estos aspectos. En el tema 18, estructura por programas del presupuesto de gastos, veremos por tanto la estructura por programa del presupuesto de gastos, la definición de estructura por programas, la triple estructura de los estados de gastos, la identificación de la estructura por programas en un crédito presupuestario y los niveles de la estructura por programas. En el tema 19 trataremos la estructura económica de los gastos. Cuando hablamos de estructura es lo mismo que si dijéramos clasificación. Se puede ver bien estructura económica, bien clasificación económica, pero significa lo mismo. Pues bien, en cuanto a la estructura económica veremos la estructura económica del presupuesto de gastos y la del presupuesto de ingresos. En el presupuesto de gastos trataremos todos estos aspectos. En el tema 20, Código de la Clasificación Económica de los Gastos e Ingresos, veremos lo que está establecido en la resolución de 2014 de los Códigos de la Clasificación Económica, que nos indica qué se puede gastar en cada uno de los capítulos del presupuesto de gastos y qué se puede imputar a cada uno de los capítulos del presupuesto de ingresos. En este tema 20 nos centraremos sobre todo en qué se puede gastar en cada uno de los capítulos del presupuesto de gastos, y el presupuesto de ingresos lo veremos más bien en el tema 22, 2 temas después. En el tema 21 estudiaremos el fondo de contingencia. Veremos todos estos aspectos que están relacionados con el fondo de contingencia. En el tema 22, como decíamos, veremos la estructura de los ingresos. Veremos la estructura del presupuesto de ingresos, la clasificación orgánica del presupuesto de ingresos. Hay que decir que en la estructura del presupuesto de ingresos no existe la clasificación por programas, y veremos también la clasificación económica del presupuesto de ingresos. En el tema 23 veremos las entidades con presupuesto estimativo, el presupuesto de las entidades con presupuesto estimativo. Estas entidades no presentan un presupuesto de gastos y un presupuesto de ingresos, sino que presentan presupuestos de explotación y de capital, y veremos todos estos aspectos que vemos aquí relacionados con estas entidades. Y al finalizar la sección 5, los temas de la sección 5, en la sección 15 se pueden realizar todos estos cuestionarios tipo test y supuestos prácticos. En la sección 6, las modificaciones presupuestarias, veremos que está compuesta por estos 8 temas. Esquemáticamente son estos 8 temas. En el tema 24 trataremos la vinculación de los créditos. Veremos la vinculación de los créditos en los 3 niveles: vinculación a nivel estructura orgánica, vinculación a nivel estructura por programas y vinculación a nivel estructura económica. En la vinculación a nivel estructura orgánica la veremos en el Estado, en la Seguridad Social y los organismos autónomos y resto de entidades con presupuesto limitativo. Nos centraremos sobre todo en el Estado y los organismos autónomos,
que son los que suelen ser objeto de preguntas en los exámenes. La seguridad social la veremos con menos detalle. En la vinculación en la estructura por programa la veremos igualmente en el Estado y los organismos autónomos y en la seguridad social. La vinculación a nivel de la clasificación económica en el Estado veremos que es a nivel de concepto en todos los capítulos, excepto los capítulos 1 y 2 que es a nivel de artículo y en el capítulo 6 que es a nivel de capítulo. Pero también existen excepciones a esta regla en el apartado 2 del artículo 43 de la Ley General Presupuestaria, que también veremos. Y los organismos autónomos, la vinculación es similar, es a nivel de concepto en todos los capítulos, menos en los capítulos 1, 2 y 6, que es a nivel de capítulo. Y también existen excepciones en el apartado 2 del artículo 44 de la Ley General Presupuestaria. En cuanto a las ampliaciones de crédito, seguiremos este esquema viendo todos estos aspectos relacionados con las ampliaciones de crédito. Las ampliaciones de crédito están contempladas en el artículo 54 de la Ley General Presupuestaria y veremos dichas ampliaciones, las contempladas en el propio artículo 54 y las contempladas en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado. En cuanto a transferencias de crédito, veremos el concepto de transferencia, las restricciones para realizar transferencias, las excepciones a dichas restricciones y las competencias para autorizar transferencias de crédito, tanto las establecidas en la Ley General Presupuestaria como en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado, y también trataremos, aunque muy por encima, los créditos del mecanismo de recuperación y resiliencia. En cuanto a las generaciones de crédito, seguiremos este esquema viendo el concepto de generación de crédito, los ingresos que pueden dar lugar a generación de crédito y las competencias para autorizar generaciones de crédito. Los ingresos que pueden dar lugar a generación veremos los ingresos contemplados en la Ley General Presupuestaria y los contemplados en la Ley Anual de Presupuestos Generales del Estado, en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado. En cuanto a créditos extraordinarios y suplementarios, veremos el concepto de crédito extraordinario y crédito suplementario, requisitos previos para autorizar estos créditos, financiación de dichos créditos extraordinarios o suplementarios y las competencias para autorizar créditos extraordinarios y suplementarios. En cuanto a las competencias para aprobación de los créditos extraordinarios y suplementarios, los órganos competentes pueden ser las Cortes Generales, Consejo de Ministros, Ministra de Hacienda, ministros, pero solo los ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministra de Sanidad o Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en las entidades de la Seguridad Social. En el resto de los ministerios, sus titulares no tienen competencias para autorizar créditos extraordinarios o créditos suplementarios, o presidentes o directores de organismos autónomos. En cuanto a las incorporaciones de crédito, seguiremos este esquema viendo el concepto de incorporación de crédito, los remanentes de crédito del ejercicio anterior que se pueden incorporar al siguiente, las competencias para autorizar incorporaciones de crédito y la financiación de estas incorporaciones. En cuanto a los anticipos de tesorería, aunque no son una modificación presupuestaria, sí que veremos algunos aspectos relacionados con dichos anticipos. Y en cuanto a la tramitación de expedientes de modificaciones de crédito, todas las modificaciones presupuestarias tienen que seguir una tramitación, se tiene que iniciar un expediente de modificación. Por tanto, en este tema veremos las fases del expediente de modificación presupuestaria, el inicio del expediente de modificación presupuestaria, el trámite y aprobación del expediente, la instrumentación de la modificación presupuestaria y ejemplos de tramitación de modificaciones presupuestarias. Al terminar de estudiar los temas de la sección 6,
Podremos realizar también distintos cuestionarios, distintos exámenes tipo test, distintos supuestos prácticos. Y en la sección 7, el ciclo presupuestario, procedimiento de ejecución del presupuesto de gastos, veremos que está compuesto por estos 9 temas. Vamos a seguir en esta sección este esquema. Vamos a ver los tipos de actos de gestión presupuestarios y administrativos, de control y contables, integrados en los procedimientos de ejecución del gasto. Veremos que existe un procedimiento general de ejecución del gasto y unos procedimientos especiales, órganos competentes en materia de gasto y documentos contables. En el procedimiento general, en cuanto a la ordenación del gasto, veremos que se siguen 3 fases: aprobación del gasto, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. En cada una de esas 3 fases existe una serie de actos de gestión administrativa o de gestión presupuestaria, unos actos de control y unos actos contables. En cuanto a la ordenación del pago, seguiremos este esquema en donde veremos el concepto de tesoro público, la orden de pago, el pago material y también veremos algunos aspectos de la extinción de obligaciones. En cuanto a los gastos plurianuales, también seguiremos este esquema en el que veremos el principio de temporalidad, compromisos para ejercicio futuro y proyectos de gasto. En compromisos para ejercicio futuro nos centraremos en los gastos de carácter plurianual y en los gastos de tramitación anticipada. Por el principio de temporalidad veremos cómo se gestionan las obligaciones del propio ejercicio, las de ejercicios anteriores y los compromisos para ejercicios futuros. Y como digo, dentro de estos compromisos para ejercicios futuros veremos los gastos de carácter plurianual y los gastos de tramitación anticipada. En cuanto a estos gastos plurianuales o de tramitación anticipada, veremos ejemplos en los que comprobaremos cómo se calculan los porcentajes plurianuales. También veremos los documentos contables, tanto plurianuales como de tramitación anticipada, mediante ejemplos. En los procedimientos especiales de pago veremos los anticipos de caja fija, los pagos a justificar y las retribuciones. En cuanto a los anticipos de caja fija, seguiremos este esquema en el que veremos todos estos aspectos relacionados con este sistema especial de pago. Seguiremos un esquema ejemplo, además de explicar todas las características de los gastos de caja fija. En cuanto a los pagos a justificar, seguiremos este esquema en el que trataremos todos estos aspectos relacionados con este sistema especial de pago. Y seguiremos un esquema ejemplo. Las retribuciones las trataremos en otro tema aparte. En cuanto a los órganos competentes en materia de gasto, veremos los órganos competentes para la ejecución del presupuesto de gastos en cualquiera de los procedimientos: aprobación del gasto, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación. Trataremos también la desconcentración o delegación de competencias y la autorización del Consejo de Ministros para determinados gastos. Y en cuanto a los documentos contables, veremos la definición de documento contable, documentos contables en la apertura del nuevo presupuesto, documentos contables para aplicación al nuevo presupuesto de compromisos contraídos en ejercicios anteriores, documentos contables en la prórroga de los presupuestos generales del Estado del año anterior, principales tipos de documentos contables, como son los documentos en modificaciones presupuestarias, documentos sí en anticipo de tesorería, documentos contables en la ejecución del presupuesto y documentos contables para caja fija y de pagos a justificar. Estudiaremos también cómo se anulan los documentos contables y, finalmente, la autorización y conservación de los documentos contables.
Al terminar de estudiar los temas de la sección 7 se pueden realizar cuestionarios tipo test, ejercicios prácticos y otras pruebas en la sección 17 del curso. Con esto hemos terminado de explicar el contenido de las secciones 5, 6 y 7. En el vídeo siguiente veremos las secciones 8, 9 y 10, el contenido de dichas secciones. Muchas gracias y un saludo.